Para mí es un verdadero honor estar esta noche, que es una noche además emblemática, porque hoy fue promulgado el acto legislativo y lo volvemos a promulgar acá, donde Medellín se convierte en un distrito de ciencia, tecnología e innovación, el más importante salto en la definición de presente y de futuro de nuestra capital del departamento de Antioquia y la segunda ciudad de Colombia. Y creo que todos los antioqueños se merecen hoy un gran aplauso por esta conquista que ha sido uniforme en el Congreso de la República. Yo quisiera esta noche, apreciado alcalde, empezar haciendo una reflexión. ¿Dónde estaban ustedes hace 14 años? ¿Qué pasaba hace 14 años en nuestras vidas? ¿Y qué pasaba con la sociedad en ese momento? Hoy todos tenemos teléfonos inteligentes, veíamos ahora cuando el alcalde nos invitaba a pasarlos de mano en mano, veíamos teléfonos con aplicaciones, veíamos mensajes de WhatsApp, estábamos viendo algunos mensajes que decían ahí número no identificado, bueno, algunos habrán podido quedar de pronto expuesto, pero lo cierto es que lo que estábamos compartiendo hace un rato, hace 14 años, tuvo el momento más disruptivo que nos hayamos imaginado. ¿Por qué? Porque hace 14 años, un señor que se llama Jeff Bezos, se le ocurrió presentar al mundo una herramienta que se conoce como el Kindle. Y a partir de ese momento, revolucionó para siempre la industria de los contenidos bibliográficos. Y empezó a acercar en las tabletas de los consumidores información prácticamente ilimitada o solamente limitada por el espacio de memoria del dispositivo o por tener la conexión abierta en línea. Y ese mismo año 2007, otro señor que se llama Steve Jobs presentaba por primera vez el iPhone, una tecnología totalmente disruptiva que cambió para siempre la telefonía, que puso al mundo a hablar de aplicaciones móviles, que cambió la industria de la música, que cambió la industria de la fotografía y que nos hizo a cada uno de nosotros un consumidor en tiempo real de toda suerte de contenidos. Pero ese mismo año 2007, de 14 años, conocimos la plataforma Android y ese mismo año se presentó la primera megacomputadora de inteligencia artificial conocida como Watson. Y ese mismo año Jack Dorsey le presentó al mundo Twitter y ese mismo año el mundo conoció plataformas que tienen que ver con la movilización de causas en línea. Y en adición a todo esto, Facebook estaba celebrando su primer año de existencia como corporación. Todo esto para llevar a decir que hace 14 años empezó una nueva fase de la economía y de la sociedad digital. ¿Y qué ha pasado en esos 14 años? Que el mundo puede tener hoy más de 114,000 empresas solamente en el hemisferio occidental dedicadas a la producción de aplicaciones móviles. Estamos hablando que gracias a esa transformación digital se han empezado a desarrollar términos como inteligencia artificial, Internet de las cosas, computación en la nube y adicionalmente ya estamos hablando de mega aplicaciones que nos acercan al fintech, a la educación basada en tecnología, al emprendimiento totalmente basado en interpretar y procesar datos en tiempo real. Y hoy la pregunta elemental y sencilla es, un país como Colombia, ¿dónde se ubica 14 años después de esa realidad? Yo creo que como país hay un concepto, y es el concepto de tener una visión clara.
Y por eso la manera en la que se integra lo público y lo privado en esto es tan importante. Porque lo privado requiere que el sector público deje hacer, pero requiere también habilitar las herramientas para hacer. Y yo puedo decir que gracias a la colaboración que hemos tenido con los gobiernos locales, con el gobierno de la ciudad de Medellín, la que hemos tenido con el departamento de Antioquia, la que hemos tenido en todo el país, nos permite manifestar que en 3 años de gobierno se lograron 3 grandes decisiones. La primera, una reforma a la ley de las TIC, que permite acelerar como nunca antes la inversión que se hace en conectividad en todo el territorio nacional. La ministra Karen Abudinen, que está con nosotros, sabe que la gran meta que tenemos es que para agosto del año 2022 tengamos el 70% de la población colombiana conectada con Internet de alta velocidad. ¿Eso qué significa? Dar un paso trascendental, pero adicionalmente empezar a hacer ya las pruebas de tecnología 5G desde el punto de vista de conectividad. Y eso es supremamente relevante porque lo que nos mostraba el alcalde con los videos de futurismo, todo eso es posible en la medida que tengamos conexión de la más alta velocidad. Los vehículos autónomos son autónomos y eficaces en la medida que puedan procesar datos en tiempo real. Un vehículo autónomo no va a funcionar con una tecnología 3G y ni siquiera en 4G. Por eso hay que ir desarrollando esas pruebas. Pero adicionalmente, el Internet de las cosas aplicado a las tecnologías de una vivienda, calefacción, aire acondicionado, iluminación, almacenamiento de energía y muchas otras cosas que están ocurriendo, solamente van a tener la posibilidad de funcionar de manera remota en la medida que tengamos esa conexión. Pero además conectividad es equidad y por lo tanto lo que queremos es también llevar esa conectividad a los lugares más apartados de nuestro país, a la Colombia profunda. Y por eso este año se ha avanzado además con un proceso de licitación y ejecución. Lo que queremos es llegar a más de 14.000 espacios escolares en la Colombia profunda con conexión de alta velocidad para que cuando llegue el hardware sea la conexión la que le permita a nuestros niños y jóvenes romper esa barrera y poder desplegar la mayor capacidad de su talento. Pero hay otro elemento. Si nosotros queremos tener conectividad, lo otro que se requiere es tener el talento. Porque queremos que Colombia sea ese Silicon Valley de América Latina, ese valle del software. Y si queremos hacerlo, necesitamos tener la materia prima para hacer lo que son los programadores. Y la competencia en el mundo es feroz, porque ya no importa cuántos años estemos en una universidad o cuál sea nuestro título, lo importante son las habilidades y las habilidades tecnológicas que tengamos. Y Colombia tenía un déficit de programadores, era enorme. Y gracias también a ese trabajo con el sector privado, donde han llegado los grandes emprendedores de tecnología, hemos podido fijar un programa para entrenar 100.000 programadores para agosto del año 2022. Ya hoy tenemos 52.000 programadores que se están formando en esa alianza con universidades y en esa alianza con emprendedores, pero además con el compromiso de los emprendedores de que los graduados vienen a ser contratados por el sector privado. Y esa es otra decisión supremamente importante. Y que podríamos agregarle otra si se quiere, decisión conjunta. Y es, ¿cuál es la gran apuesta de Colombia? Y es que Colombia sea el centro latinoamericano de la cuarta revolución industrial. Y por eso en esta ciudad, en Medellín, en Antioquia, en esta tierra, en mi tierra también, lanzamos el primer centro de la cuarta revolución industrial
en un país hispanoparlante con el Foro Económico Mundial, para mirar regulación inteligente y para ver cómo la ciencia y la tecnología se aplica al desarrollo empresarial para dar una identidad clara. Ahí hay 3 elementos de visión que yo quisiera destacar. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Cuáles son aquellas cosas que estamos priorizando hoy pensando en ciencia, tecnología e innovación habilitada y aplicada? Yo diría que hay una conjunción de cosas. Pero la primera es, si queremos hablar de la sociedad digital y de la ciencia y la tecnología y la innovación, hay que darle a la ciencia y la tecnología y la innovación el espacio que se merece en las políticas públicas. Fueron muchas décadas insistiendo en que Colombia debía tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y lo logramos en este gobierno. Y lo logramos de la mano con el Congreso. Y ahí participaron muchísimas voces, incluyendo la de un senador también de esta tierra, la del doctor Iván Agudelo, a quien le envío un saludo también especial. Y trabajamos gobierno y Congreso para sacar adelante la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero si ya tenemos decisiones de política pública y tenemos ministerios y tenemos el enlace con el Ministerio de las TIC y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y lo tenemos también transversalmente con otros sectores, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son esos proyectos de transformación digital? Y yo diría que hoy hay 5 grandes proyectos ocurriendo en nuestro país que permiten que Colombia esté a la vanguardia. 1, facturación electrónica desde el punto de vista tributario. Hoy Colombia se ha convertido en el líder regional en facturación electrónica. 2, acabamos de lanzar la carpeta ciudadana digital para acabar trámites de papel y que el ciudadano a través de una sola plataforma pueda tener su identidad digital con el Estado y pueda tener en esa carpeta los trámites que se adelantan ante la Procuraduría o en Notaría o en el Ministerio de Relaciones Exteriores o el que se tiene también que llevar a cabo, por ejemplo, con la DIAN o con Colpensiones, ir dándole al ciudadano una solución totalmente digital. Tercero, el catastro multipropósito, que se está haciendo totalmente basado en tecnología para ir levantando las capas multipropósito y que eso nos dé una información absolutamente diáfana cuando nosotros teníamos en el año 2018 solamente el 5% del catastro en nuestro país actualizado. Hoy estamos liberando los operadores catastrales y utilizando toda suerte de tecnologías, incluyendo la lectura de inteligencia artificial a través de drones, poder hacer el levantamiento y la actualización catastral del país y hacerlo con distintas capas en lo social y en lo ambiental en los 170 municipios que han sido históricamente más afectados por la violencia y por la pobreza. Destacaría otro elemento también de la tecnología que es muy importante, la justicia digital. Ya avanzamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para tener una especie de proyecto piloto de digitalización de toda la jurisprudencia, pero acabamos de sacar adelante la primera reforma a la justicia en 25 años, donde el componente transformacional para acabar con la mora judicial tiene que ver con el expediente electrónico. Y por último, son muchos más, pero quisiera concentrarme en 5, todo lo que tiene que ver con 2 servicios. FinTech, donde Colombia hoy se está convirtiendo en líder regional. 2, lo que nosotros podríamos llamar hoy telemedicina y historia clínica en línea. 2 retos que fueron enfrentados en medio de la pandemia y hoy nos permiten posicionar al país con unos servicios en múltiples dimensiones y con la mayor capacidad de consulta. Para que ustedes se hagan una idea, la telemedicina antes de la pandemia se contaba alrededor de cientos de miles en el año. Hoy nosotros podemos estar hablando de más de 23 millones de consultas médicas que se han hecho desde que empezó la pandemia a través de sistemas virtuales
o sistemas digitales. Y tenemos otro reto: cómo poner la tecnología al servicio de otros propósitos. ¿Y a qué propósitos estamos hablando? ¿Cómo podemos nosotros mejorar en materia de ciberseguridad? ¿Cómo nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para detectar, por ejemplo, los comportamientos criminales en distintas ciudades y entender cuáles son las horas de mayor perpetración de actos criminales? ¿Cómo se mueven en mapas de calor esos criminales y cómo podemos detectarlos? Pero también, por otro lado, ¿cómo podemos nosotros ejercer una anticipación en el sector de la salud de manera preventiva? ¿Cómo en espacios laborales y en espacios de grandes aglomeraciones de personas, supermercados, centros comerciales, podemos leer e identificar patrones de salud que se pueden advertir a tiempo? Ya hoy, por ejemplo, en China, hay 127 empresas que están trabajando en leer la fisonomía a través de biometría y poder detectar patrones comunes de afectaciones en la salud, que si se atienden preventivamente pueden ayudar a salvar vidas. Y cómo no mencionar algo que también ha sido importantísimo: cómo usar la tecnología al servicio de la vacunación masiva en un momento de pandemia. Cómo poder registrar, cómo poder tener un pasaporte de vacunación y cómo poder unificar esas bases de datos. Ahí tenemos un ejemplo adicional. Yo diría que en materia de ciberseguridad, que es el gran reto, tenemos que superar el problema de la confianza. Colombia ha tenido el crecimiento más exponencial de los países de América Latina en el último año en comercio electrónico, es cierto, pero aún así seguimos siendo bastante inferiores al promedio regional. ¿Por qué? Porque sigue existiendo desconfianza en la manera en la que compartimos datos y desconfianza en quién pueda utilizar esos datos. Pero adicionalmente hemos visto que los ataques cibernéticos y los robos de identidad están creciendo 2 o 3 veces más rápido que los patrones de consumo en línea. Hay que invertir en ciberseguridad, hay que invertir en la protección de identidad, hay que invertir en biometría, hay que invertir en mecanismos de identificación rápida. Y ya Colombia está dando pasos sustanciales, como lo hemos visto con la nueva cédula o con la cédula electrónica. Y hemos visto también progresos importantes en lo que tiene que ver con los sistemas de protección basados en la nube. Hoy Colombia tiene la sede de 5 centros de servicios digitales de 4 de las empresas más grandes de tecnología de los Estados Unidos para el manejo regional. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos avances regulatorios, sino que en nuestro país lanzamos el marco ético para la inteligencia artificial en la seguridad y el procesamiento de datos. Quisiera destacar también qué de la inteligencia artificial se está haciendo en Colombia que puede ser revolucionario. Aquí, como se los decía, hay un marco ético. Y el marco ético es muy importante porque hoy se captura información, se manejan algoritmos y muchas veces los algoritmos terminan haciendo una especie de teledirigir la decisión del ciudadano. Pues en Colombia el marco ético está preparado para advertir quién puede estar haciendo un mal uso de datos. Y eso da confianza. Pero lo más importante es que gracias a proyectos como el del Valle del Software, o a proyectos como Ciudad Digital, o a proyectos como el del Centro de la Cuarta Revolución Industrial, o a proyectos como los que estamos viendo también en la ciudad de Barranquilla, donde se analiza la inteligencia artificial al servicio de distintas industrias, Colombia puede tener hoy algo privilegiado: formación, conectividad, preparación de programadores y la inversión, pero detonada adicionalmente por un concepto que es Se Emprende, un ecosistema de emprendimiento que ya tiene 18 centros en el país y que hoy estábamos inaugurando el segundo en la ciudad de Medellín, donde lo que queremos es invitar a todos los emprendedores y programadores a que presenten retos a partir de inteligencia artificial
para distintas industrias. Ese también es un progreso importante de país. ¿Y cómo nosotros podemos posicionarnos internacionalmente? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hoy somos el país de América Latina que está haciendo revoluciones en distintos sectores. Y decía muy bien el alcalde el tema del reto de cambio climático. Bill Gates, en ese último libro, dice que el mundo emite normalmente 51.000 millones de toneladas de CO2 al año y que hay que llevar esa cifra a cero. Pero solo no es que no emitamos, porque la emisión de gases es inherente a la condición humana en sus actividades sociales e industriales. Pero lo que toca es tomar las decisiones correctas para mitigar esas emisiones. Y en esas decisiones correctas tenemos tres cosas que él llama como trascendentales y que están pasando a una velocidad enorme en nuestro país. Uno, la transición energética. Estamos haciendo una transición donde en agosto del 2018 las energías renovables no convencionales eran el 0.2% de nuestra matriz energética y hoy con proyectos ejecutados, contratados y por entregar llegaremos a agosto del 2022 con más de 2.500 megas de capacidad instalada en energías renovables no convencionales y con más de 4.800 a instalarse en los próximos años. Y eso nos permite a nosotros decir que nuestra meta de cara al 2030 es reducir en un 51% esas emisiones de gases de efecto invernadero, siendo un país que tan solo representa el 0.6% de las emisiones globales. Y lograr ese propósito requiere de tecnología, y requiere de inteligencia artificial, y requiere también de una conciencia ciudadana en nuestros propios hábitos de consumo. Y por eso la reducción de la huella individual de carbono, el uso del alumbrado, el uso de las bombillas, el uso de los vehículos, hoy podemos monitorear qué tanto está contribuyendo individualmente a ese propósito de reducir esa presión sobre el clima global. Y estamos viendo desarrollos de aplicaciones que también nos permiten en tiempo real, por ejemplo, medir cuántos árboles se están sembrando al día en Colombia para llegar a 180 millones de árboles sembrados para agosto del año 2022. Y algo que es fundamental, el transporte y la movilidad limpia. Hoy cuando hablamos del metro de la 80, no solamente estamos hablando de un sistema de transporte masivo, estamos hablando de un sistema de transporte limpio. Gracias a la ley de vehículos eléctricos, hoy Colombia tiene la flota eléctrica de transporte público más grande de América Latina y la flota de carga eléctrica más grande de América Latina. Y con tecnología somos capaces de medir no solamente la relación costo-beneficio, sino que podemos sembrar también una gran transformación en nuestra sociedad. Y debo decir que la transición de tecnologías requiere decisiones también drásticas y audaces. Yo le he dicho a la ministra Karen Abudinen, nosotros no podemos seguir manteniendo tecnologías obsoletas por solamente complacer. Todavía hay regiones del país que siguen en 2G o en 3G. Tenemos que hacer un corte, es decir, 4G, aceleración hacia el 5G. Y eso nos va a permitir a nosotros que en cuestión de 2 años, nuestro país pueda ser el país de América Latina con la más rápida adopción de estas tecnologías que con velocidad nos van a permitir el desarrollo transversal de la ciencia y la tecnología en función de las necesidades del país. Y vale la pena decir cómo dar este salto en la ruralidad. Hoy, nuestro reto también es que la ruralidad no esté ausente de la tecnología. Nosotros tenemos una situación compleja frente al campo que tenemos que aceptarla. El promedio de escolaridad de las ciudades en Colombia es de 9.6, ahora casi 10 años, pero en el campo no supera los 6.2 años. Entonces tenemos que avanzar en la cobertura educativa
pero al mismo tiempo darle a esa cobertura educativa la conectividad para despertar lo mejor del talento y acelerar la doble titulación, para lo cual con el SENA estamos trabajando en lograr para agosto del año 2022 tener 300.000 jóvenes que se hayan graduado en una mano con el título de bachiller y en la otra mano con el título de técnico. Y que en esa técnica esté la tecnología presente para el uso y aplicación en las funciones productivas, y es que el camino elegido también está relacionado con el sector rural, donde temas como productividad por hectárea, servicios de extensión, manejo de semillas, rentabilidad y comercialización puedan manejarse integralmente. Y la invitación es que esto no se logra solo, requiere el trabajo de todos. Y este Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación y Reindustrialización, que ha sido fundado hoy aquí en la ciudad, es un ejemplo y es un referente para el resto del país. Y yo quiero armonizarlo con lo que también ha dicho la misión de sabios, misión que convocamos al iniciar nuestro gobierno y que nos dio unas recomendaciones: bioeconomía, tecnologías de la cuarta revolución industrial, pero sobre todo la aplicación de las mismas para cerrar brechas. Equidad es lo más importante que requiere el mundo hoy en el manejo de la tecnología, para no repetir esa gráfica que nos mostraba el señor alcalde, y es que cuando se dan las revoluciones de nuevas tecnologías, los ganadores son una minoría en la sociedad y los perdedores terminan siendo los más vulnerables, que tienen que seguir comercializando productos tradicionales o materias primas para poder adquirir tecnologías más costosas. Hoy la apuesta del trabajo en equipo entre todos, empresa, universidad, sociedad, es la que estamos materializando, y por eso, alcalde, la armonía entre lo que hacemos en el gobierno nacional con lo que se hace territorialmente es para que cuando hablamos del Valle del Software, esto sirva para ser referente en todo nuestro país. Y esa es, para mí, la gran conquista que se ha logrado el día de hoy. Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, nace un Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación que une a la sociedad para las grandes transformaciones que le den oportunidades a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias.